Dentro de las psicoterapias tenemos la terapia cognitivo-conductual, que va a trabajar el grupo número 1. Anote el grupo número 1, terapia cognitivo-conductual. Grupo número 2, terapia de aceptación y compromiso. Grupo número 3, pasa. DBT, terapia dialéctico-conductual. Grupo número 4, terapia de exposición. Grupo 4, terapia de exposición. Exposición prolongada, exposición progresiva. Y el grupo número 5, arte terapia. Arte terapia. Pase. Chicos, ya saben que tienen que llegar temprano. Aparte de esto, por favor, de manera individual, cada uno de ustedes va a aplicar una prueba de mini mental a uno de sus abuelitos. Creo que hemos hecho la prueba, ¿no? Ya, a uno de sus abuelitos, tío, abuelo, pero una persona mayor de 60 años. Un test de mini mental a una persona que sea mayor de 60 años. El Million, o el test de la personalidad, cada uno se lo aplica a sí mismo. ¿Cómo se llama el test? Million, así, Million. M-I-L-L-O-N, que es el test de personalidad, para que ahí saquen sus conclusiones y más o menos a qué personalidad se aproximan. Y además el test de ansiedad y depresión directo, ¿ya? Entonces, chicos, por favor, junto con esto, además, cada grupo en su exposición me va a adjuntar la entrevista que han hecho a sus docentes. Entonces, no se olviden, la próxima clase es la exposición de los grupos en base a terapias. Y además recibimos los trabajos que tienen sobre sus fichas personales, el mini mental, el Million y el test de ansiedad y depresión. Los trabajos grupales los grupos que van a exponer sobre las terapias van a también a mostrar la entrevista que han hecho a sus docentes, ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta? Y el subsiguiente sábado, porque el próximo sábado es 30, ¿no? Sí. Y el subsiguiente, que 7, wow, qué rápido pasa el tiempo. Es nuestra prueba teórica del tercer aporte. Y la subsiguiente semana estaríamos haciendo la prueba de recuperación, que espero que no la haya de verdad, pero yo estoy totalmente agotada. Espero que no. Y vamos a planificar nuestra actividad ¿cuál es el siguiente ítem? ¿Qué es lo que hacemos, chicos? Estoy totalmente... Responsabilidad social. El tema de responsabilidad social lo vamos a trabajar en el hospital psiquiátrico. No sé el desprendimiento que tengan ustedes. Normalmente los chicos, bueno, antes de la pandemia, y bueno, con la pandemia también, llevaban de todo, ¿no? Porque se hace una fiesta, un compartir con los pacientes. Entonces, si es que pueden ingresar, no sé, voy a ver la posibilidad de que si es que pueden ingresar todos, perfecto, pero si no, con los que puedan, voluntariamente, se hace este trabajo. La idea es que ya para ese momento ustedes estén libres, o sea, va a tener que ser un día antes de su nota final, ¿no? Obviamente, de seguro que algunos están dando exámenes, no lo sé, pero se tiene que planificar la actividad de responsabilidad social. ¿Preguntas? Para las cosas personales como el test de Million y de la depresión, ¿se redacta algo o se hace no? No, solamente se hace el test. Cada test tiene una calificación, una puntuación. Ustedes sacan sus propias conclusiones y lo colocan allí, ¿no? Por ejemplo, rasgos de personalidad. Mi personalidad, yo tengo rasgos de personalidad ancástica, inestable, esquizoide. Ponen ahí, ustedes mismos van a sacar las conclusiones de su evaluación. No lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Yo lo voy a revisar, sí, pero lo van a hacer ustedes.
En el caso del Mini-Mental es muy sencillito este test y es el test que nosotros utilizamos para la evaluación en los adultos mayores para dar la certificación de buena salud mental, lo que nos piden los notarios. Ese es ese test, ¿ya? Sí, y el de ansiedad y depresión para que ustedes puedan ver si cumplen síntomas, criterios para ansiedad y o depresión. O sea, es para ustedes, quienes van a evaluarse, van a ser ustedes, es para ustedes, ¿ya? Bueno, entonces, ¿otras preguntas? ¿No? Comenzamos con nuestra última clase. Es increíble cómo pasa el tiempo realmente. Pensé que no iba a llegar este momento, pero bueno. Después de repente, pero ahorita no. Aquí. No tengo tiempo de empezar a usar el lenguaje, lo siento. Ay, Dios mío, ya les he contado 20 tesis sobre mi cabeza, como si que voy a hacer. Bueno, esta es nuestra última clase. Es bien difícil, ¿no? Para mí ha sido este semestre bien complicado, habían habido muchas emociones juntas, como seguramente ustedes también habrán pasado por momentos buenos y malos, pero así son las cosas y llegamos, por eso es la última clase, a este tema que se llama duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo es enfrentarnos a una situación que causa dolor de tipo emocional. Y muchas cosas nos van a causar dolor. Por ejemplo, la muerte de una mascota es un proceso de duelo, porque es un ser que es querido para nosotros. La ruptura con una pareja es un proceso de duelo. La pelea con una amiga, la mejor amiga, es un proceso de duelo, ¿no? La muerte de un familiar es un proceso de duelo. Entonces, el duelo es un proceso fisiológico o patológico. Fisiológico. Fisiológico. Todos vamos a pasar por un proceso de duelo. Nadie se va a liberar de esta situación. Aunque pareciera que no nos va a pasar, pues sí pasa, y en el momento menos esperado. Y no estamos preparados para enfrentar un proceso de duelo. Si nosotros trabajaríamos con el proceso de muerte todo el tiempo, si consideráramos a la muerte como un proceso fisiológico, normal, porque en realidad lo es parte de la vida, la muerte es parte de la vida y nos prepararíamos cada día para morir, seríamos mejores seres humanos, ¿o no? Si yo supiera que mañana voy a morir, seguramente empezaría a pedir perdón a todos, ¿no? Oye, perdóname, discúlpame, lo siento. Si yo supiera que mañana voy a morir, me pondría a estudiar hoy día todo lo que no he estudiado en todos los años. Si yo supiera que mañana voy a morir, haría muchas cosas, pero nadie sabe cuándo es el día de nuestra muerte. Por eso que la muerte es algo que generalmente da terror, causa muerte, mejor dicho, causa miedo a cualquier ser humano, porque es esa sensación de perder a algo que yo amo, que considero que es parte de mi vida. Sin embargo, también, sobre todo en la adolescencia y parte de la edad adulta, se tiende a romantizar la idea de la muerte. Entonces, la muerte es la solución a mis problemas. Ojo, mejor sería que estuviera muerto, porque si yo muero, voy a solucionar los problemas. ¿Qué problemas? Dejo de ser la mala hija, dejo de ser la mala amiga, dejo de ser la persona que le genera problemas a mi mamá, dejo de consumir sustancias, dejo de ser el conflictivo, y entonces la muerte tiende a romantizarse de tal manera que para muchas personas termina siendo una solución. Pero no es así, jóvenes, porque detrás de cada muerte hay 5 personas que se comprometen con ella, detrás de cada muerte y de cada suicidio.
Se muere alguien por iniciativa propia y 5 personas a su alrededor se comprometen emocionalmente. Si se trata de un familiar, por ejemplo, ¿qué pasa? Automáticamente se genera la sensación de muerte, porque me mato yo, me convierto en autor de mi muerte y en el autor probablemente de la muerte de alguien más que está alrededor de mi familia. Entonces la muerte no es una solución para nada y el proceso de duelo frente a un suicidio es complicado. Vamos a ver la diferencia entre un duelo fisiológico y también un duelo patológico. Ay, yo estaba hable, ¿qué pasó con mi...? Estoy abajo, doctor. Solo estoy abajo. Ya. Está todo lo que les estaba hablando sobre la muerte. ¿Ustedes tienen algún concepto sobre la muerte? ¿Qué conocen sobre la muerte? ¿Alguno de ustedes puede socializar esto? Esto es importante. El 10% de las personas con un proceso de duelo van a hacer un duelo prolongado o un duelo complicado. Y esto obviamente ha aumentado con el tema de la pandemia. Yo no sé, chicos, pero ustedes han visto mi hospital. En el hospital era terrible. Buenas noches, paz. Era terrible la situación porque nos quedamos solo 2 personas en el hospital y veíamos a los cajones, a los féretros, a los cajones envueltos en plástico. Pero nadie podía entrar al perímetro de la plazoleta de Almudena. Entonces entraba el cajón y la gente, se escuchaba unos gritos terribles, porque nadie podía acompañar pues al difunto, ¿no? Y era terrible lo que se escuchaba. Ya no había bandas, o sea, no había todo el tema cultural que es tan importante, lo vamos a ver por qué. Y solamente entraba el cajón y cubierto de plástico. Y la gente gritaba, ¿no? Los dolientes gritaban. Luego de eso, a alguien se le ocurrió, como ya no había bandas, entonces se llevaban sus equipos de sonido y hacían tocar sus CDs y así despedían a sus difuntos. O sea, fue traumático realmente las personas que han pasado por procesos de duelo durante el tema de la pandemia. Fueron duelos muy complicados porque entraba su familiar a la UCI, entraba su familiar al hospital y ya no podían nunca más abrazarlo, ni tocarlo, ni acercarse. Y eso es terrible porque tenemos la sensación de que no nos hemos despedido de alguien a quien hemos visto en vida y a quien hemos amado. ¿Ya? Entonces, miren esos porcentajes. Ahora, miren, el 26 al 45% tiene niveles bajos de síntomas de duelo. 16 a 20% son altos, 30 a 33% moderados, pero disminuyen con el tiempo sin ningún tipo de intervención. Eso es pregunta al examen, por favor. 7 a 10% hacen un duelo prolongado, con síntomas persistentes relacionados con angustia y deterioro funcional. Y el 10% que tienen niveles bajos inicialmente y más altos 6 meses después de la pérdida. Esto es pregunta al examen. Lean bien, por favor, esta diapositiva. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Cuando alguien muere, lo primero que tenemos es esa sensación de incredulidad. No creo, no acepto que alguien se haya muerto, más aún si es una persona cercana a mí. Y eso genera pues una sensación de estar paralizado, o sea, se murió, a ver que le den la noticia de que, qué sé yo, su mamá, su hermano está muerto de la noche a la mañana. Eso genera parálisis emocional. Hay un fuerte sentimiento de anhelo y de tristeza. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Una sensación de ansiedad con todo lo que corresponde a los síntomas de ansiedad, taquicardia, dolor de pecho, sudoración, miedo, angustia, desesperación. Hay sentimiento de inseguridad, vacío y de pérdida. Siento que todo está vacío, que he perdido algo que no voy a recuperar, y eso puede llevar a la persona a un sentimiento también de desesperación. Hay mezcla de muchos sentimientos, desde la ira, la cólera, la rabia. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué Dios es injusto? La culpa tiene mucho que ver acá, porque se culpa a quién.
Me culpo a mí mismo porque no estuve allí presente, culpo al entorno, a los médicos porque no fueron competentes, culpo a Dios porque no, Dios no existe, Dios tiene la culpa de que mi familiar haya fallecido. ¿No? Entonces, luego viene el alivio, pero también mientras va surgiendo el alivio, va surgiendo esa sensación de culpa nuevamente, de por qué me siento feliz, por qué sonrío si alguien ha muerto. Eso tiene que ver con la resiliencia, también es importante. Pensamientos e imágenes insistentes centrados en el difunto. Ustedes han escuchado cuando muere alguien y hay un silencio sepulcral y de pronto dice, anoche ha venido el Félix. ¿Ustedes creen que existe esa sensación? Bueno, puede hacer movimientos de energía, ¿no? Pero también esa necesidad de querer sentir, de querer el contacto con esa persona que no está, hace que yo, mi sistema, mis 5 sentidos estén hipervigilantes y sienta esas cosas, porque es mi necesidad de sentir algo, cualquier cosa, pero de estar en contacto con esa persona. Entonces ahí vienen todas esas experiencias un tanto paranormales, que están alrededor, que giran alrededor de la persona que ha fallecido. Es que anoche ha venido, he sentido sus pasos, he sentido su olor, he escuchado su voz, lo he visto, todas esas experiencias. Y en algunos casos hay pérdida de interés en la vida. Imagínense nada más que alguien venga y les diga en este momento, ¿sabes qué? Tu mamá ha fallecido. Todo se viene abajo. Tu papá ha muerto, se viene abajo de nuestro mundo. Y hay pues la sensación de que ya nada me importa, nada me interesa. Ojo, chicos, que también aquí están los duelos prolongados. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene un TLP, una persona altamente sensible, con todo un sistema de inestabilidad emocional, y le dicen de pronto que ha fallecido el enamorado. Imagínense el apego, ¿no? La no aceptación. Entonces, ¿qué hace? Pues es una persona con una gran inestabilidad, va a querer morirse junto con el ser querido, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren esos criterios, esos síntomas que se presentan en los procesos de duelo. Tenemos que hacer una diferencia entre un duelo agudo, fisiológico, pregunta de examen, y un duelo patológico, complicado, prolongado. Sinónimos, por favor: duelo agudo o fisiológico versus duelo prolongado, complicado o patológico. Son sinónimos. Por favor, no se olviden que son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo, señores, el tiempo. Para el CIE-10 son 6 a 8 meses. Sin embargo, para otros codificadores son 6 a 12 meses. En los niños, 6 meses ya podemos hablar de un proceso de duelo. Los síntomas son básicamente los mismos. Sin embargo, en el duelo complicado, traumático, prolongado, es mucho más difícil de manejar, ¿no? Es más intenso, los síntomas suelen ser un poquito más intensos. Listo. Aquí está. Tenemos, para ir a un duelo integrado, esta es pregunta de examen, por favor. Hablo de un proceso de duelo agudo, pero hay un proceso de adaptación a un duelo integrado. La idea es que una persona pase de un proceso de duelo agudo a un proceso de duelo integrado. En el proceso de duelo agudo, todo lo que hemos visto, ¿no? La incredulidad, la sensación de ansiedad y de tristeza, la sensación de vacío, de pérdida, otros sentimientos, pensamientos intrusivos, pensamientos altamente intrusivos, de que por qué me pasó, a que no es esa duda, ¿no? Entre aceptar y no aceptar que la persona que yo quiero no esté, y el aislamiento. Entonces, en un proceso de adaptación, esto se va aceptando con el tiempo. O sea, la persona va entendiendo de que pues tenía que pasar, aunque haya dolor, pero sí se va a adaptar a un proceso que sea integrado, donde la realidad y la muerte van a ser asimilados de una manera más adecuada por la persona, ¿no? Por ejemplo, los pensamientos y las memorias ya no son desagradables. Normalmente, cuando uno está en proceso de duelo, no es que no quiera ver. Son dos cosas: o no quiero recordar nada, o no ver nada que me recuerde a la persona que quiero, o simplemente todo el tiempo me ando perturbando con la idea de esa persona. O sea, todo el tiempo estoy pensando, recordando, y eso es un tanto morboso, o a veces pregunta de examen. Todo el tiempo las personas están pensando
es que así comía, es que así se vestía, es que se acercaba a mí. Si se dan cuenta, los seres humanos somos las únicas personas que nos volvemos santos cuando morimos, ¿sí o no? Porque el más malo, cuando uno se muere, era buenito, era así, somos una aureola ahí de santos cuando empezamos con la muerte. Entonces, hay esos sentimientos que son encontrados, ¿no? O evitamos todo, o si no, nos perturbamos pensando en lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿ya? Pero vamos de un proceso de duelo agudo a un proceso de duelo integrado, en el que ya la aceptación va a surgir de alguna manera. ¿Qué nos ayuda? ¿Cómo se logra un duelo integrado? Entonces, ¿ustedes han visto las mesas que se hacen para los difuntos? ¿Han visto o no? Y algunos dicen, porque en todas las culturas hay mesas para difuntos, pero algunas personas que agarran y dicen, ay, mira estos, ¿qué escucharon a veces? Estos atrasados, tercermundistas, mira las cosas que hacen, cómo le pueden poner comida al muerto, ay, un montón de cosas, ¿no? Pero seguramente ustedes habrán visto los rituales que se hacen cuando muere una persona. Esos rituales, eso es pregunta de examen, son muy importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a los dolientes a aceptar el tema de la muerte. Esas tradiciones, eso de hacer la misa, por ejemplo, de la misa de cuerpo presente, porque hay bastante gente que acompaña al doliente, la misa de 8 días, la misa del mes, la misa del año, hacen que las personas que están pasando por un proceso de duelo se sientan acompañados. Eso, por favor, es pregunta de examen. Entonces, esos rituales a los que ustedes rechazan, llaman tercermundistas, culturales, etcétera, etcétera, son muy importantes porque permiten que la persona evolucione de un duelo agudo a un duelo integral. Obviamente hay diferentes procesos de duelo. Para los quechuas, en la cultura quechua, yo diría que es mucho más jaranero, ¿no? Jaranerístico. Porque se cumplen el año y ¿qué hacen? Se sacan el cadáver. No. Me has hecho reír. ¿Qué pasa? Se quitan el luto, ¿no? Se quitan el luto, pero se quitan el luto con una fiesta. Se sacan la ropa negra y la pisotean y contratan una orquesta. No se sacan el cadáver. Ya, estás aquí. Ya, para los aymaras, esto también es fuerte, ¿no? Los aymaras hacen lo mismo, pero ¿qué hacen? Lavan la ropa, mueven los muebles, dicen que ya al año ya pues la persona ya tiene que ir a donde tiene que ir. Ustedes habrán visto los rituales en Todos Santos, hacen panecitos con escaleras, con imágenes de cielo, o sea, todo eso tiene un significado que de repente para ustedes no será importante, pero sí es importante para los dolientes porque se sienten acompañados. ¿Ya? Esta diapositiva es pregunta de examen. Dice, empodera las expresiones comunitarias de dolor, protege a los sobrevivientes del aislamiento y la vulnerabilidad. Entonces, esto que nos asegura que el proceso de duelo sea integrado. Pero, ¿qué pasa cuando ese proceso de duelo agudo se va a un duelo complicado? O sea, un duelo complicado en el que la persona quiere pensar en el difunto, acomode el lugar, o sea, quiere pensar en esa persona. Hay un dolor emocional muy intenso, ¿no? Por ejemplo, esas reacciones de dolor exceden a los patrones normales de conducta y de comportamiento, es decir, es más de lo que normalmente conocemos. O sea, son personas que están pues más que de luto, ¿no? Están ojerosos, no comen, no duermen. Ya ahí la muerte tiene un significado y una connotación catastrófica. ¿Y qué obstaculiza ese proceso de adaptación? Es pues pensamientos disfuncionales. Por ejemplo,
mejor hubiera sido que yo también me muera, ya nada tiene sentido, ¿no? Comportamientos totalmente desadaptativos, por ejemplo, consumir alcohol todo el tiempo, emborracharse, dificultad para regular la emoción, se vuelven irascibles, impulsivos, entre otras cosas, y problemas en el entorno, en el ambiente. Entonces, eso hace que el proceso de duelo, de ser fisiológico, se haga complicado, ¿ya? Bien complicado. Entonces, ahí están las características de un duelo prolongado. Ya les he dicho sinónimo, por favor, pregunta de examen, seguramente se van a equivocar. Sinónimos de duelo prolongado, ¿cuáles son? Patológico, traumático, ¿qué más? Complicado. Denme un minuto. ¿Aló? Sí, buenas tardes. No, no sé, perdón. ¿Qué tal?